Hola, bienvenido a Caminando con Jesús, un podcast de Una Voz en el Camino. Comenzamos. Vamos esta tarde unos breves minutos a la palabra de Dios. Me gustaría compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios que ha estado en mi corazón en este tiempo, en estos días. Y esto se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4. Vamos a ver cómo el Señor nos quiere utilizar a cada uno de nosotros. Dios está realmente buscando utilizar nuestras vidas. Dios quiere utilizarte a ti, quiere utilizarme a mí, pero hay un punto donde tenemos que empezar. Segunda de Reyes, capítulo 4, dice así: Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo, mi marido, es muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una botija de aceite. Y él le dijo: Ve y pide para ti vasos prestados de todos tus vecinos, vasos vacíos, no pocos. Entra luego y cierra la puerta tras de ti y tras de tus hijos, y echa en todos los vasos, y en estando uno lleno, ponlo aparte. Y partióse la mujer de él, y cerró la puerta tras de sí, tras sus hijos, y ellos le llegaban los vasos, y ella echaba el aceite. Y como los vasos fueron llenos, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otro vaso. Y él le dijo: No hay más vasos. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y contólo al varón de Dios, el cual le dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que les quedase. Bendita sea la palabra de Dios. Dios quiere utilizarnos a cada uno de nosotros. Sea el lugar donde estemos, sea la circunstancia en la que estemos, Dios quiere utilizarnos. La pregunta es: ¿estás dispuesto a ser utilizado por Dios? Estábamos leyendo en este pasaje, empieza diciendo una mujer. El original dice una cierta mujer. En pocas palabras, no era tan importante el nombre de la mujer. Era una mujer. Sin embargo, lo importante es lo que el Señor estaba haciendo y tratando de mostrarle a través de ella. Ella era esposa de uno de los profetas que servían con Eliseo, que servían a Eliseo. Obviamente, según lo vemos en la palabra de Dios, su esposo fallece, el profeta, un siervo de Dios, fallece. Y esta mujer se encuentra en una situación muy difícil. Se encuentra en una situación donde está en algún tipo de deuda con sus acreedores. Y en ese tiempo de la palabra de Dios en que sucede esto, cuando no se podía pagar la deuda, el acreedor podía venir y tomarlo a uno mismo o tomar a sus hijos para que le fueran siervos hasta que se cubriera la deuda. Nos hace pensar muy claramente en cómo cada uno de nosotros somos deudores del Señor. Es a causa de que Él vino y pagó la deuda eterna, a causa del pecado que nosotros teníamos para con Dios. Y Él vino y pagó esta deuda por nosotros, siendo ya no necesario que cada uno de nosotros pagáramos la pena del pecado. Sin embargo, esta mujer viene y le recuerda a Eliseo, le dice: Eliseo, este varón que era tu siervo, mi marido, falleció, ha muerto. En pocas palabras, no tengo a dónde ir. Me encuentro en una situación donde el futuro se ve ciertamente incierto, donde no encuentro donde yo pueda apoyarme como me apoyaba antes. Le dice: él era temeroso de Jehová. Lo primero que encontramos en este pasaje es que Eliseo necesitaba escuchar. Eliseo empezó a escuchar lo que esta mujer le estaba diciendo. Número 1, le dijo: tu siervo, acuérdate que mi marido era tu siervo y ha muerto,
Y no nada más ha muerto y no nada más era tu siervo, sino que era temeroso de Dios. Y me encuentro en una situación muy difícil. Si Eliseo no se hubiera detenido a escuchar por completo la situación de esta mujer, tal vez no podría haber obrado o no podría haber ido delante de Dios para saber qué hacer. Vemos en la palabra de Dios que Eliseo es este símbolo que nos representa el Espíritu Santo. Por otro lado, Elías sabemos que tipifica y representa, por otro lado de las balanzas, la palabra de Dios. Es un complemento perfecto, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Eliseo es esta parte sensible. Vemos que los milagros que empieza a hacer Eliseo, las obras que empieza a hacer Eliseo, siempre es trayendo vida a través de ciertas circunstancias de la muerte. Y este es uno de esos casos. Hay un proceso de muerte, hay una situación de muerte donde no parece de dónde va a salir vida. Parece que no hay situación de la donde pueda venir un brote de vida porque todo se ve que se está derrumbando. Sin embargo, Eliseo empieza a escuchar. Y así es el Espíritu Santo con nosotros. El Espíritu Santo es esta parte sensible de Dios que está dispuesta a escuchar lo que nosotros le digamos. Pero necesitamos nosotros expresar. Por eso la palabra de Dios nos dice que vengamos confiadamente con Él. Tenemos que acercarnos y expresar la situación. No es que no sepa. Dios es un Dios omnipresente, omnipotente y omnisciente. Está en todos lados. Sabe todas las cosas. Siente todas las cosas. Sin embargo, nos da a nosotros la oportunidad de ser plenamente honestos con Él y mostrarle nuestra realidad absoluta en sentimiento y en palabra. Él sabe dónde estamos, pero quiere escucharlo de nosotros, de sus hijos. Y una vez que escuchó, entonces Eliseo empieza a hacerle preguntas y le dice: ¿qué quieres que te haga? En versículo 2, ¿qué quieres que yo haga? Y antes de que la mujer le responda, dentro de ella misma, seguro que tiene una respuesta a lo que quería que Eliseo hiciera. Le dice Eliseo: declárame qué tienes en tu casa. Dime con qué cuentas. Ella le responde: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una botija de aceite. Y quiero hacer un alto y un énfasis aquí muy grande. Dios no quiere usar algo que no te ha dado todavía. Dios no va a pedir de ti, no va a querer usar algo de ti, en ti, que no ha puesto en ti. Él no te va a pedir algo que no te ha dado. Él no te va a pedir que contribuyas con algo que no ha puesto en tus manos. Quiere usar aquello que Él te dio. No importa la cantidad de lo que esto te quede. No importa si ya has gastado mucho de esto. Él quiere ocupar algo que ya te ha dado. Para los acreedores, una botija de aceite no puede significar nada. No cubría la deuda seguramente que había. Pero en las manos de Dios, aquello que es insignificante para el mundo, aquello que es insignificante para aquellos que no conocen a Dios, o simplemente aquello que parece insignificante, Dios lo va a utilizar en tu vida para traer vida a través de algo donde piensas que ya no hay lugar. Le dice Eliseo: ¿qué te haré yo? Le empieza a preguntar. Primero le escuchó, luego le pregunta, le dice: ¿qué quieres que yo haga? Dime qué es lo que tienes. Y en este tiempo usted puede estar pensando: yo no tengo mucho. Seguramente tiene algo, porque si no, Dios no le estuviera hablando. No estuviera usted sintiendo la presencia de Dios. No estuviera sintiendo Dios hablándole en esa pequeña voz que tal vez apenas se la llegue a escuchar, pero si usted está sintiendo la presencia de Dios, o hay algo que llama en su corazón en las mañanas, en las noches, en las medianoche, es porque hay algo ahí que Dios todavía quiere utilizar. Y sabe que el enemigo quiere hacernos sentir, quiere hacernos creer, quiere hacernos pensar
que no existe nada en nosotros que pueda ser útil en las manos de Dios. Que hemos gastado todo aquello que Él nos había dado, que hemos desperdiciado, que no hemos valorado todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero con toda certidumbre yo le puedo decir el día de hoy que si lo único que le queda es una pequeña botija de aceite, eso es suficiente para que Dios empiece a obrar en su vida y usted pueda hacer algo para honrar a Dios. Entonces Eliseo le dice en versículo 3, ve. Él empieza a dar instrucciones. Primero le escucha, luego le hace preguntas, quiere entender, quiere que ella le responda. Y entonces empieza a darle instrucciones. El Señor viene con nosotros y nos escucha. Y entonces empieza a cuestionar: ¿qué quieres que yo te haga? ¿Cómo quieres que yo obre? ¿Qué es lo que tú tienes? Y empieza después a darle instrucciones. Y le dijo: ve, muévete, ponte en movimiento. Cuando el Señor empieza a hablar a nosotros, hay algo que de nuestra parte tenemos que empezar a hacer. Tenemos que empezar a ponernos en movimientos. Le dije: ve y pide vasos prestados. Muchas veces el Señor nos pide que nos humillemos. Y humillarse no quiere decir ponerse como tapete para que los demás vengan y caminen encima de nosotros. Humillarse quiere decir reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y Dios, si Él viniera personalmente delante de nosotros, no habría duda alguna de quiénes somos nosotros. Sería incuestionable ante la presencia de Dios la proporción entre Dios o entre su Hijo Jesucristo o el Espíritu Santo y nosotros. Eso quedaría muy marcado. Pero Dios utiliza gente y situaciones para que encontremos y podamos encontrar nosotros el sentido de proporción de la grandeza de quién es Él y quiénes somos nosotros. En la perspectiva como podemos visualizarnos delante de las personas. Y a veces delante de la gente o delante de situaciones, tenemos que tomar una situación humilde y nos cuesta trabajo, pero cuando nos humillamos de esa manera, nos humillamos delante de Dios. Reconociendo lo que Él es el dueño y que Él es el maestro absoluto y que podemos venir y sujetarnos por debajo de donde Él nos indica que nos sujetemos o que nos pongamos en la posición que Él nos indica que nos pongamos. Eliseo le dice: ve, ponte de pie, muévete, haz algo, pero lo primero que tienes que hacer, ve y pide prestado. O sea, un sentido donde tenía que humillarse, ir con la gente alrededor de donde vivía, reconociendo que estaba en una situación difícil, y pedir prestados a todos sus vecinos, aquellos que la conocían, aquellos que sabían que había sido la esposa de un profeta de Dios. Le indica claramente dónde quiero que vayas con tus vecinos. ¿Qué tipo de vaso quiero que tengas? Quiero que vayas y consigas vasos vacíos. Y le indica claramente la cantidad. No quiero que consigas pocos, quiero que consigas no pocos, muchos. Cuando Dios empieza a obrar, empieza a darnos instrucciones muy claras. Nos dice qué hacer. Y a veces el lugar donde nos manda a obrar, o con la gente que nos manda a sujetarnos, o con la situación donde nos pone a prueba, es con la gente con la que menos queremos estar. O donde nos tenemos que realmente humillar. Gente que nos conoce, sus vecinos. ¿Qué tipos de vasos? Vasos vacíos. Dios nos pide que traigamos las manos vacías muchas veces para que Él las pueda llenar, para que Él pueda obrar. Porque a veces si venimos con vasos llenos de conceptos, de ideas, de formas o estructuras, el Señor no puede obrar porque están nuestras estructuras de por medio. Por eso nos pide que nos humillemos antes, que empecemos a sacar de nosotros todo aquello que estorba la mente de Dios, todo aquello que estorba los pensamientos de Dios. Si el Señor quiere humillarnos no es para ponernos en ridículo, es para que empiece a sacar de nosotros todos los conceptos preconcebidos que tenemos de cómo deberían ser las cosas y empecemos a hacer vasos vacíos, para que en la medida que vayamos siendo vaciados, Él puede
llenarnos con su presencia, puede llenarnos con su mente, puede llenarnos con su voluntad. Puede entonces empezar a implementar su plan perfecto para nosotros, porque ya no tendremos ninguna objeción, porque ya no estará mi mente de por medio, porque ya no tenemos ninguna sugerencia de cómo podrían ser las cosas mejor, porque ya estoy vacío, porque ya no habla nada que me esté lastimando de algo que alguien me hizo, porque ya me habré humillado y habré sacado eso dentro de mí. Cuando empezamos a ser vasos vacíos es cuando el Señor puede empezar a derramar en abundancia de su aceite para poder llenarnos, no solo de gozo, de plenitud, y plenitud completa para poder compartir. Y le dijo, no tomes pocos vasos. No tomes pocos vasos. En pocas palabras, lo que voy a estar haciendo en ti y a través de ti, mis obras son maravillosas. Mis obras son perfectas. Mis obras son eternas. ¿Con quién quiere utilizarnos el Señor? Con la gente que nos rodea, con la gente que nos conoce. Tal vez con aquella gente con las cuales no hemos tenido un buen testimonio. Y tenemos la oportunidad de ser transformados y conformados a imagen de Él. Y cuando las personas alrededor de nosotros ven un cambio real y sincero en nosotros, este aceite empieza a abundar y empieza a llenar los vasos de ellos también. Pero no podremos impactar a través de la vida de Jesús a nadie si antes no hemos sido vaciados por dentro. No podremos impactar la vida eterna de nadie a través de Jesús si no hemos sido cambiados nosotros también a través de la vida de Jesús, si no hemos sido vaciados y llenados de Él. En el versículo 4 le dice, entra luego y cierra la puerta detrás de ti y tras de tus hijos, y echen todos los vasos, y estando uno lleno, ponlo aparte. Hay un lugar donde el Señor nos llama. Esto es parte de las instrucciones que nos da. Quiere que cerremos la puerta. ¿De qué? De un lugar exclusivo donde solo estemos Él y nosotros. Muchas veces hablamos de un cuarto de oración, de este lugar reservado para poder tener una comunión, una comunicación con el Señor. Y no necesariamente tiene que ser un cuarto físico únicamente dedicado para Él. Tal vez podemos escoger un rincón en nuestra recámara, en la sala, en el comedor, en la cocina. Y ese va a ser nuestro lugar de oración, ese va a ser nuestro lugar dedicado a Dios. Mi cuarto de oración es el lugar que yo dispongo en cualquier lugar de mi casa o el lugar donde yo esté. Donde yo pueda cerrar la puerta, donde pueda yo cerrar cualquier cosa que venga a distraerme, los pensamientos, las memorias, los recuerdos que empiecen a tratar de venir a recordarme. Le estaba diciendo Eliseo a esta mujer, ve a un lugar donde ya no te acuerdes, por un lado, de la falta que tienes porque no tienes a tu esposo, de las carencias que tienes porque no tienes dinero. Encuentra un lugar donde tal vez ni siquiera estés pensando en lo que el futuro va a traer si no puedes pagar tus deudas. Quiero que vayas a un lugar donde estés nada más tú y Dios. Y empieza a hacer cuentas con Él. Y a la medida que tú empiezas a tener esta relación con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, vas a poder empezar a vaciar el aceite que Él te va a estar dando. Pero ¿sabes dónde es el lugar donde encuentras tú el aceite? Es en una relación personal con el Señor. Cada mañana, cada tarde, cada noche. Tal vez no tengas un espacio físico donde te puedas encerrar, pero puedes ir en el transporte público, puedes ir caminando por la calle, puedes ir en tu automóvil, puedes ir en un camión. Y en ese lugar puedes cerrar la puerta de todo lo que está allá afuera, de todo lo que te preocupa, de todo lo que te está persiguiendo.
Decir, este es el tiempo donde yo empiezo a llenar mi vaso. Y le dijo, pon uno aparte, porque vas a tener suficiente aceite que vas a empezar a poder tener de sobra. Y como los vasos fueron llenos, dijo a un hijo suyo, tráeme otro vaso. Y él le dijo, mamá, ya no hay vasos. Ya no tenemos más vasos, ya todos los vasos están llenos. Entonces cesó el aceite. Algo que es muy importante. Este era un aceite natural. Era un milagro que estaba obrando el Señor. Pero el aceite espiritual del cual estamos hablando, ese no tiene fin. Sigamos trayendo vasos delante del Señor. Sigamos trayéndonos nosotros mismos constantemente, porque el momento en el que dejemos de traer estos vasos vacíos delante de Dios, el aceite se puede detener. Este derramamiento se puede detener. ¿Qué quiere decir? Constantemente necesitamos seguir vaciándonos a nosotros mismos, haciendo espacio en nosotros para que Él vaya y siga llenándonos y llenándonos y llenándonos de Él, llenándonos de su amor. Siempre podemos amar más. Siempre podemos dar más amor a aquel que tal vez no lo merece, o tal vez a aquel que lo necesita. Siempre tenemos un espacio para amar más. Siempre tenemos un espacio para escuchar más. Siempre tenemos un espacio para tener más misericordia. Siempre tenemos un espacio que podamos sacar algo feo de nosotros, que pueda ser lleno por la grandeza, la dulzura y la paz de Dios. Siempre podemos, si somos sinceros en este cuarto de oración, ir con el Señor y decirle, ahora, ¿qué vaso dentro de mí quieres que limpie? Y Él será fiel para mostrarnos qué vaso hay que vaciar. Y Él así constantemente puede fluir en nosotros con aceite nuevo cada día. Una vez que hizo esto, ella salió, fue a buscar a Eliseo y le contó lo que había sucedido. Entonces él, sabiendo lo que estaba pasando, le dijo, vende el aceite. La indicación le empezó a profetizar. Quiero que vayas, quiero que compartas aquello que Dios te ha dado. Ve y paga a tus acreedores. Si sientes que tienes una deuda con algo, con alguien, Jesús ya la pagó en la cruz del Calvario. ¿Cómo puedes pagar tú con tu testimonio? Y ellos le han vencido por la palabra de su testimonio. ¿Qué hemos vencido? Tal vez el mal testimonio que dimos antes. Ve y págale a tus acreedores, le dijo. Ve y ser un testimonio. Ve y déjate ser usado por Dios. Ve y déjate ser usado por Dios. Ve y deja que seas útil en las manos del Señor. Ve a cumplir el propósito que tiene Dios para tu vida. Y tú y tus hijos vivan de lo que les quedare. Y cuando el Señor viene a dar vida en abundancia. Y esta vida en abundancia es una vida eterna. Cuando este aceite empieza a fluir y empieza a ser constante dentro de tu vida, hay suficiente aceite para que tengas una vida plena delante del Señor. Una vida llena de su gracia, de su misericordia, de su amor. Y que aquello que de gracia hemos recibido, de gracia lo podemos dar. Dios quiere utilizarte, Dios quiere usarte. Uno de los problemas más grandes es que escuchamos muchas veces la voz del enemigo, que viene a desadir los pensamientos de Dios sobre nosotros. Viene a hablar y viene a meter su voz para distanciarnos del plan que Dios tiene para nuestras vidas. Pero mientras más nos acercamos al Señor constantemente, podemos entonces vaciar nuestras vidas, nuestros vasos, y ser llenos de Él. Escuchemos. Siempre estaremos atentos a la voz del Espíritu. Y cuando Él venga a hablarnos,
Hablemos con Él. Pongámonos a cuentas con Él. Digámosle cuál es nuestra preocupación. Digámosle cuál es nuestra carga. Y estemos prestos para escuchar sus instrucciones. Porque Él tiene instrucciones muy claras a través de su palabra para cada uno de nosotros. Y una vez que ya hemos escuchado sus instrucciones, estemos listos para obedecer y ponernos en acción. A ella le pidió que se humillara, que tuviera reverencia, que orara, que tuviera una relación personal con el Señor en ese cuarto donde iba a cerrar la puerta. Y que a través de esto encontrara una relación de adoración para el Señor. Y una vez que hizo esto, el Señor pudo obrar, pudo actuar y pudo implementar su plan a través de su vida. Su esposo había fallecido, pero pagó sus deudas. Fue con sus acreedores y no tan solo pagó sus deudas, sino tuvo suficiente para vivir. Nuestras deudas ya fueron pagadas. En la medida que nos llenemos de la presencia de Él, de su amor y de su espíritu, tendremos fuerza para seguir adelante y vivir cada día delante de su presencia. Señor Dios, fortalece nuestros pasos. Usa nuestras manos. Aquello que tengas que limpiar en nosotros. Estos vasos que se han llenado de rencor, de odio, de ira, de contienda, de envidia, de autolástima. Señor, empieza a vaciarlos. Empieza a vaciar esto de nosotros para que pueda ser llenado con tu presencia, con tu amor, con tu espíritu, con la satisfacción y la paz que existe en conocerte y en sentirte y en vivir vidas plenas delante de ti. Cualquier tipo de ansiedad que esté llenando este vaso, échalos fuera en esta hora. Cualquier tipo de incertidumbre que estén llenando estos vasos, échalos fuera en esta hora. Nos ponemos a tus pies, nos ponemos en tus manos y úsanos para tu gloria, para ti. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.